Hola, hola, bendiciones hermanos. Los saludamos en esta mañana a cada uno de ustedes, a cada una de las familias aquí en Tultitlán, en San Pablo, Chimalpa. También saludamos a nuestros hermanos en Estados Unidos, allá por Washington, allá por Red Bluff, California, allá por Ontario, por Fontana, allá donde están nuestros hermanos que están allá en la Unión Americana. También a diferentes lugares de la República Mexicana. Saludamos a nuestros hermanos de San Juanico, a nuestros hermanos de la Ciudad de México, a Pachuca, Ixmiquilpan, a Ocotlán, a Campeche, todos los lugares donde alcanzamos a llegar, también a Guatemala. También saludamos a nuestros hermanos en Ecuador y en otros lugares donde llega esta señal. También saludamos a nuestros hermanos en Oaxaca. También hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra a ellos y gracias a Dios porque el día de ayer, después de disfrutar del reino, pudimos disfrutar del reino de una manera maravillosa, porque cada día está poniendo más claro lo que es el reino para nosotros los cristianos, y hemos visto cómo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos estado disfrutando toda esta palabra y ahora estamos de turno nuevamente para hablarles de Efesios. Eh, Siempre oramos para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación para poder hablar Efesios. No es cualquier cosa hablar Efesios. Siempre hay dificultades, hay oposición, pero Dios nos ha de dar de su gracia en esta hora. Oremos para que podamos entrar. Después de saludarles a cada uno de ustedes, vamos a orar para entrar en Efesios. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos permites, amado Dios, tocar una vez más tu palabra basada en la epístola a los Efesios. Oramos para que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación, para que nuestros ojos sean abiertos. Queremos conocerte, queremos que tú seas en nuestras vidas. Sé con cada hermano que está en su casa viendo esta transmisión. Queremos que tú nos bendigas en esta hora. Te agradecemos por todo, Padre. Por favor, háblanos, síguenos hablando de tu pureza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, pues saludos a todos ustedes. Bendiciones para sus vidas. Entonces, nuestro tema, ese es el mensaje número 19. El tema es: ¿qué significa ser salvos por gracia en Efesios? Porque estamos en este punto ya de hablar de Efesios de esa manera. Entonces vamos a ir leyendo Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Ese es el tema, el versículo o la lectura que nos corresponde en ese día. Y dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muy bien, entonces vamos a hablar del versículo 5 específicamente. Vamos a estar tocando este versículo de Efesios 2. Nos debe de llamar la declaración que da Efesios 2:5, porque ahí habla de que nosotros somos salvos por gracia, y esta palabra gracia se repite varias veces en este libro de Efesios. Lo vemos en el 1:2, en el 1:6, en el 2:5, en el versículo 7 y luego en el versículo 8. Nosotros tenemos que entender lo que es la gracia a la luz de este contexto. Si Cristo y Pablo repitieron mucho esta palabra, es porque Dios nos quiere que entendamos lo que es la gracia, pero a la luz de Efesios. No olvidemos de que el capítulo 1 de Efesios es la visión básica que debemos tener en nuestro pensamiento para poder interpretar todo Efesios. ¿Cuál es la visión básica que Dios ya nos reveló a nosotros? Porque ya hemos estado tocando, de hecho ya hemos tocado Efesios capítulo 1. Entonces, ahí vimos que el Dios triuno nos da todas las bendiciones espirituales, pero que nos da todas las bendiciones espirituales, y Él desea que nosotros oremos para que demos una interpretación correcta.
Eso significa que Dios nos da su espíritu, el espíritu de sabiduría y de revelación para que nuestros ojos sean abiertos y que podamos entender. Quiero decirles que todo lo que estamos hablando, si no oramos, si Dios no abre nuestros ojos, si no Dios no nos da el espíritu de sabiduría y revelación, no es fácil alcanzar a ver todo esto. Pero gracias a Dios que ya nos ha ido revelando un poco, ya hemos tocado, hemos saboreado lo que es el capítulo 1 de Efesios. Y vimos que el Padre se propuso algo, el Hijo lo logra y el Espíritu lo ejecuta. Para poder ver todo esto, Pablo dice pues que necesitamos orar para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, y que también él dice que nuestros ojos sean abiertos para ver a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que es la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. Estas son las bases que Dios nos ha dado para poder interpretar correctamente los otros 5 capítulos de Efesios. Si nosotros logramos ubicarnos en el capítulo 1, podemos decir que hay triunfo, podemos decir que sí estamos entendiendo. Que no se nos olvide que el capítulo 1 nos muestra el resultado de este capítulo, o más bien el capítulo 1 nos muestra que nos da un resultado y el resultado es la iglesia. El capítulo 1 nos revela divinamente, desde el punto de vista divino, lo que es la iglesia. O sea que Dios nos habla la iglesia desde un punto de vista celestial. Y se recuerdan que en el mensaje pasado hablamos de que Dios nos dio vida. Empezamos en el versículo 1, Dios nos dio vida. Entendimos pues que si nosotros no queremos interpretar incorrectamente, tenemos que saber aplicar el capítulo 1 a lo que continúa, porque inmediatamente después de que termina el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 2 empieza con una letra, es la letra I. Ahí está y él os dio vida a vosotros. Vemos la letra I, si no sé si alcanzas a notar, ahí está la letra I. Esta palabra, más bien sabemos que gramaticalmente una oración no se empieza con una I. Aquí vemos que la letra, o más bien gramaticalmente sabemos que la letra I es para una conjunción. Conjunción sirve para unir dos cosas. Es para una conjunción, sirve para unir dos cosas. Tenemos el ejemplo de manzanas y peras. Une dos cosas diferentes. Lo cual nos indica que en el capítulo 2 todos nosotros debemos aprender a aplicar lo que ya aprendimos del capítulo 1. Es aplicar lo que continúa, lo que ya aprendimos del capítulo 1. Entonces, estamos viendo todo esto porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a aplicar correctamente, ¿verdad? El capítulo 1 al capítulo 2. Ahora, ¿de qué manera vamos a aplicar en el capítulo 2 lo que aprendimos en el capítulo 1? En el capítulo 1, la manera correcta es que nosotros entendamos que el capítulo 2, o si se pudiera decir de esta manera, el capítulo 2 es el resultado del capítulo 1. El capítulo 2 de Efesios es el resultado del capítulo 1. Después de entonces demostrarnos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que ya entendimos qué es lo que Dios nos quiere revelar, que el material de la iglesia humanamente hablando somos nosotros los hombres caídos. Eso es bastante difícil a la mente natural poder percibirlo porque dice cómo gente caída Dios escoge cómo es que ellos vienen a ser la iglesia, ¿no? De repente nos dicen a nosotros el que era aquello y aquello, ahora está predicando, así como decían a Pablo. Pero por eso les digo que eso es para la mente natural, es difícil de percibirlo. No es fácil entender que después de que nos hablaron en el capítulo 1 de que la iglesia es algo divino, y ahora en el capítulo 2 nos incluían nosotros los seres caídos. Pero eso es debido a que nos escogieron y nos predestinaron. Debemos mantenernos siempre leyendo Efesios para entender todo lo que dice bajo su contexto. Es para entender que la iglesia no es algo que existe hasta el momento que están declaradas las cosas en la tierra. No, la iglesia empieza a existir ya cuando Dios empieza a decirnos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Él nos dio vida. Amén. El propósito de Dios para decirnos que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados
no es para marcar nuestro inicio, porque el inicio nuestro está marcado eternamente. A nosotros nos pusieron ya desde la eternidad pasada. Somos gente que ya estaba desde la eternidad pasada. Es muy importante entender esto si queremos aplicar correctamente el capítulo 1 al capítulo 2. Y debemos poner mucha atención porque si no, vamos a predicar algo fuera de contexto y eso es lo que está de moda hoy. Hoy muchos predicadores están predicando la palabra, pero lo hacen fuera de contexto. La mayoría de predicadores predica fuera de contexto. Por ejemplo, leemos Efesios 2.10, dice el 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces vemos que en este versículo, si nosotros después de entender lo que es la soberanía de Dios, que nosotros fuimos creados, formados y hechos, podemos tocar muchas realidades de este versículo, porque aquí encontramos que fuimos hechos, somos hechura suya y también creados en Cristo Jesús. Lo que nos llama la atención en este versículo 10 de Efesios 2 es que nosotros somos creados en Cristo Jesús. Hemos estudiado en Génesis y se nos ha hablado allí que nosotros fuimos creados en Adán, y es correcto. Es fascinante entender que nuestra participación en el viejo hombre es en Adán, porque todos fuimos creados en Adán. Pero el asunto aquí es cuando se habla de que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, lo que dice Efesios 2.10. Ahí estamos hablando de algo diferente y tenemos que entenderlo a la luz de sus contextos. Amén. Muy bien, entonces continuemos. Hagamos una pregunta hasta acá. Si fuimos creados en Cristo Jesús, ¿quién es primero? Si fuimos creados en Cristo Jesús, ¿quién es primero, Adán o Jesús? La pregunta es, ¿quién es primero, Adán o Jesús? Y obviamente a través de todo lo que estamos desarrollando sabemos que Jesús es primero. Entonces dice que fuimos creados en Cristo Jesús, lo cual significa que la iglesia es un cuerpo y está hablando de nosotros como miembros. Cuando se nos habla que nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que entender que fuimos creados como miembros. O sea que nosotros tenemos un llamado colectivo. Por eso en el versículo 6 de Efesios 2 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo resucitó, ahí estábamos nosotros resucitándonos con Él. Porque también cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, como dice Romanos 6, ahí estábamos nosotros muriendo con Él. Y también cuando Cristo fue exaltado, como dice este versículo 6 de Efesios 2, Él fue exaltado a los cielos y fue sentado a la diestra del Padre. Dice que nosotros también fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo. El punto importante que debemos entender en esta mañana es que cuando estamos hablando de que fuimos creados en Cristo Jesús, es que nos están mandando a la eternidad pasada. O sea, tenemos que trasladarnos a la eternidad pasada porque ahí fue donde nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. En todo lo que estamos hablando en esta mañana, no hay pierde y no hay ninguna falsedad. Allá en los lugares celestiales, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, allá el Señor fue Dios el que nos escogió y nos predestinó en Cristo. Por eso hemos hablado con propiedad y hemos dicho que el Señor allá en ese lugar, en la presencia, Él preguntó quién quería viajar a la tierra. Y nosotros, como fuimos escogidos y predestinados, dijimos, heme aquí, envíame a mí. Amén. Nuestra existencia de iglesia no empieza cuando Cristo muere, ni cuando Cristo resucita. Empieza desde la eternidad pasada. Por eso es algo que empieza desde allá. Por eso tenemos que poner mucha atención a lo que estamos hablando. Porque dice Efesios 2.10 que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús y también dice que somos hechura suya. Versículo 10, leamos nuevamente de Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces tenemos claro que hasta acá hemos aprendido que no es lo mismo ser hechos que ser creados. Y eso lo hemos entendido a través de la enseñanza de Génesis y se ha tomado un versículo clave que es Isaías 43:7, que dice que Él nos creó, nos formó y nos hizo.
Entonces ya hemos entendido entonces lo que es ser creados, lo que es ser hechos y lo que es ser formados. Somos creados en nuestro espíritu, somos hechos en nuestra alma y somos formados en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos espíritu, alma y cuerpo y sabemos que fuimos creados, fuimos hechos y fuimos formados, y eso nos ayuda a entender Isaías 43:7. Entonces cuando nosotros venimos a Efesios 2:10, vemos entonces que ahí están las dos cosas, está la creación y está la hechura. Sabemos que ahí habla de nuestro espíritu y de nuestra alma. Entonces esto también lo hemos fundamentado o argumentado o basado en en Génesis capítulo 1, los versículos 26 y 27, y también en Génesis capítulo 2, versículo 7. Bueno, repito, esto lo encontramos de que fuimos creados, hechos y formados en Génesis 1, 26, 27 y el capítulo 2, versículo 7. Estamos ocupados en saber lo que es ser salvos por gracia, porque ese es nuestro tema. Pero estamos dando todos estos preámbulos y explicaciones para que nosotros veamos la manera en que piensa el Espíritu Santo, porque estamos de acuerdo que es el Espíritu el que está hablando y el que nos lleva a nosotros. Por eso hablamos y siempre oramos para que sea el Espíritu de sabiduría y revelación el que nos guíe, que sea la unción guiándonos a nosotros. Porque lo que quiere el Espíritu Santo es revelarnos en el capítulo 2 todo lo que se habló, lo que se nos reveló del capítulo 1. ¿Cómo podemos nosotros aplicar el capítulo 1 al capítulo 2? De la misma manera que entendimos el capítulo 1, podemos entender los otros 5 capítulos. Por eso nos ocupamos en esta mañana. Leamos nuevamente Efesios 2, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios nos quiere mostrar que es bien importante que entendamos lo que es la elección y la predestinación, porque puede ser que al llegar a leer estos pasajes de Efesios 2, 1 al 2, no entendamos lo que quiere decir, o que no sepamos por qué tenemos que pasar en estas cosas que acabamos de leer. Mucha gente dice, no entiende por qué, si fuimos escogidos y predestinados, venimos a hacer, vivir una vida donde no conocemos a Dios, donde venimos siendo hijos desobedientes, hijos de ira. Amén. Entonces la Biblia entendemos claramente que es un libro que da a conocer todo lo que va a pasar, lo que pasó y lo que va a pasar. Entonces aquí está lo que nos iba a pasar, aquí en el 1 y el 2, lo que nos iba a pasar. Aun cuando nosotros, como lo declara el 1:4, que fuimos escogidos y predestinados, en el 1:4 de Efesios nos dice que fuimos escogidos y predestinados, era necesario pasar como hijos de desobediencia y como hijos de ira. Por eso cuando leemos en el 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos declara eso. Es bien importante que nosotros entendamos esto, hermano, porque si no vamos a entender que fue Dios el que decidió que Adán pecara. Fíjense lo que estamos hablando en esta mañana. Y eso mucha gente no lo sabe. Ellos piensan que es el diablo, ¿verdad? Pero si nosotros hemos conocido hasta acá lo que es la soberanía de Dios, entonces sabemos que fue Dios el que decidió que Adán pecara. ¿Usted cree que Dios no sabía que Adán iba a pecar? La Biblia siempre nos va a mantener en su consistencia en esto que estamos hablando, porque ya hemos entendido que desde el principio, en Isaías vimos, o más bien en Génesis, en los capítulos de Génesis vemos que Dios es el que crea, corrompe y restaura. Eso es por la soberanía de Dios. Que entendamos que Dios es el que crea, corrompe y restaura. Muchos cristianos no entienden a Dios de esa manera, por eso están confundidos. Pero Dios nos está regalando esto en esta mañana. Todo esto es para que no nos vayamos a perder en otros conceptos. Si estamos claros en la soberanía de Dios, que fue Él el que hizo el plan para que Adán tenía que caerse, así era el plan. Así como nosotros era necesario que fuéramos hijos, que estuviéramos en delitos y pecados, que fuéramos hijos desobedientes, hijos de ira,
O sea, Dios arregló ese plan, así como lo arregló para con Adán. Entonces, así que no nos sorprenda nada de esto, sino que nosotros disfrutemos a ese Dios que crea, corrompe y restaura. Amén. En el versículo 3 de Efesios 2 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Dios quiere que entendamos que cuando venimos a esta tierra, aún a pesar de que Él nos escogió y nos predestinó desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, nosotros íbamos a pasar como hijos de ira aparentemente, pero no en definitiva, como hijos desobedientes. Pero hay algo que nos debe sorprender, que eso de ser desobedientes no se acaba, porque aún siendo cristianos, tristemente seguimos siendo desobedientes. Hay muchos cristianos que somos desobedientes. Entonces, en el mensaje pasado hablamos de que todos los hombres a la edad de 12 años se rebelan. Entramos en la edad de la rebeldía. Vamos a ir a ver un versículo. Vamos a ir a Salmos 69, 28. Vamos a regresar a Efesios, pero vamos a ir a Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 69, versículo 28, para ir a entender, porque hablamos de que los hijos, al rebelarse contra los padres, dice que sus nombres son borrados en el libro. Pero vamos a ver, disfrutar esta palabra en esta mañana, y vamos a leer Salmo 69, 28. Salmos capítulo 69, versículo 28, dice: sean raídos del libro de la vida, sean raídos del libro, no de la vida, sino dice, sean raídos del libro de los vivientes, y no sean inscritos entre los justos. Fíjense cómo está aquí. Aquí vamos, o sea, en la Biblia encontramos que hay libros, hay diferentes libros, está hablando en plural. Hay libros. Y aquí por lo menos, aquí en este versículo encontramos 2 libros. Y esto es clave para entender que estamos inscritos en los libros. La Biblia registra por lo menos 3 libros. Aquí en este versículo encontramos primeramente al libro de los vivientes, y luego el libro de los justos. Y si usted viene al Nuevo Testamento, va a encontrar al libro de la vida. Vamos a ir a Lucas 10:20. Lucas 10:20, no voy a explicar estos versículos, sino que vamos a leerlos y ahorita vamos a dialogar. Lucas 10:20, por eso si tú quieres poner un comentario ahí de lo que estamos hablando, es válido, porque ahí estamos enriqueciendo lo que estamos enseñando. Vamos a ir a Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí dice que nuestros nombres están escritos, pero recuérdate, estamos hablando de los libros. Entonces, Salmos nos dice que nosotros, hay 2 libros, el libro de los vivientes y el libro de los justos. Entonces, vamos a ir, porque ahorita vamos a explicar todo esto. Hasta aquí. Hay unos inscritos en el libro de los vivientes y hay otros inscritos en el libro de los justos. Está hablando de todos nosotros, los que creímos, los que somos de fe, que somos justificados por la fe. Entonces vamos a ir, porque falta descubrir otro libro que dijimos que son por lo menos 3, el libro de los vivientes, el libro de los justos y el libro de la vida. Vamos a leer Filipenses 4:3. Filipenses capítulo 4, versículo 3, mire lo que dice. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí tenemos otro libro. Leamos Apocalipsis de una vez. Apocalipsis capítulo 3, primeramente vamos a leer capítulo 3, versículo 5. Y nos va a hablar del mismo libro, del de la vida. En el 3:5 dice: el que venciere
será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que así como se borra el nombre en el libro de los vivientes, también se puede borrar en el libro de la vida. Vamos a leer el 20:12. Apocalipsis 20:12. Vamos a ir leyendo la palabra. 20:12. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Leamos el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos 3 libros. Recuerde, el libro de los vivientes, el libro de los justos y el libro de la vida. Entonces vayamos a dialogar, vayamos a comentar y ver todo lo que leímos en estos versículos. Entonces tenemos que cuando un niño de 12 años se rebela o se vuelve rebelde o se rebela con sus padres, lo que hace Dios es que lo borra del libro de los vivientes. Porque cuando un niño se rebela ya no pertenece al libro de los vivientes, porque viene a ser un pecador o porque es un pecador. Pero si este niño, cuando crece algún día, recibe a Cristo como su Salvador personal y cree en el sacrificio, entonces lo inscriben, pero ya no en el libro de los vivientes, sino que en el libro de los justos. Por eso leímos en Lucas 10:20 que si nosotros tenemos que gozarnos porque nuestros nombres están escritos en los cielos, porque cuando uno cree, viene a ser inscrito en el libro de los justos, porque ahora dice que todos los que creemos en Cristo somos justificados por la fe. Entonces, hasta aquí, no sé si me estoy explicando, pero vemos los 3 libros, el libro de los vivientes, el libro de los justos, y al final de la Biblia encontramos en Filipenses y en Apocalipsis encontramos el libro de la vida. Y dice que cuando leemos en el 20:15 que dice que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Pero antes de eso, cuando leemos en el 3:5 de Apocalipsis, nos dice que le dice a la iglesia: el que no venciere, lo borraré del libro de la vida. Entonces, vayamos poniendo claro todo lo que estamos hablando, porque esto nos va a ayudar a entender mucho. Así como los niños se rebelan contra sus padres, ellos son borrados de los libros de los vivientes. Todos nosotros a la edad de 12 años nos rebelamos y nuestro nombre es borrado en el libro de los vivientes. Así también los cristianos que no son vencedores, pero ya están inscritos en el libro de la vida, también sus nombres pueden ser borrados en el libro de la vida. Así como Dios puede borrar. Bueno, antes de eso, ¿por qué los borran del libro de la vida? Porque no son vencedores. Entonces, así como Dios puede borrar, también lo puede volver a inscribir. Así como lo borró en el libro de los vivientes, ahora lo inscribe, si cree y acepta a Cristo y recibe como su Salvador personal, lo inscribe en el libro de los justos. Así también nosotros, y lo borra en el libro de los vivientes y lo pone en el libro de los justos. Y ahora en el libro de la vida también puede ser borrado nuestro nombre. Dios puede borrar el nombre, pero también lo puede volver a inscribir. Así como borran a los rebeldes en el libro de los vivientes, porque la muerte los invadió al ser desobedientes y están declarados muertos, pero si ellos se arrepienten de sus pecados, a ellos otra vez los vuelven a inscribir en el libro de los justos. Pero si ahora los que están en el libro de los justos continúan viviendo como hijos de ira, así como dice en el 2:1 y 2 de Efesios, si siguen viviendo en sus delitos y pecados, siguen viviendo como hijos de ira, siguen viviendo como hijos desobedientes, entonces Dios los borra del libro de la vida, porque no están viviendo la vida de un vencedor. Aquí tenemos que tener claro que que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida no es perder la salvación, sino que es perder la recompensa. Nosotros
no perdemos la salvación porque ya fuimos inscritos en el libro de los justos y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, vayamos cerrando este pensamiento porque es necesario que tengamos bien claro. Porque así como borran el nombre de los hijos desobedientes del libro de los vivientes, pero estos, si son escogidos y predestinados, tienen la oportunidad de arrepentirse y creer en Cristo y ahora ser inscritos en el libro de la vida. Ahora, al estar inscritos en el libro de la vida, también ellos son inscritos en el libro de la vida porque el deseo de Dios es que todos nosotros los que somos salvos también seamos vencedores. O sea, Dios, Él quiere y Él va a lograr que todos nosotros seamos vencedores. Pero si nosotros, al estar inscritos en el libro de la vida porque Dios quiere que seamos vencedores, si nosotros no vivimos la vida de un vencedor, entonces Dios lo que hace es que nos borra del libro de la vida, porque dice que se puede, al que no venciere, lo borraré del libro de la vida. Pero también así como los vivientes, los que estaban escritos en el libro de los vivientes tuvieron la oportunidad, también a estos que no vivieron la vida de un vencedor, Dios les da la oportunidad de que sean inscritos nuevamente en el libro de la vida. Pero para eso tienen que pasar al lloro y al crujir de dientes por 1000 años, para que finalmente los inscriban otra vez su nombre en el libro de la vida, para tener derecho a entrar a la eternidad, que es la Nueva Jerusalén, porque leímos en el 20:15, ¿no? Parece de Apocalipsis que dice que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. No sé si estamos captando ya, yo lo tengo claro, yo entiendo todo esto, a mí esto está cada vez más claro para mí. Entonces, después de esta palabra adicional, tenemos claro que el capítulo 1 de Efesios nos pone en los lugares celestiales, donde nos van a dar a nosotros las bendiciones espirituales. Por eso este capítulo 1 nos sirve para entender nuestro proceso. Porque somos personas celestiales, porque nosotros venimos de Dios al ser creados en Cristo. Nosotros fuimos creados en Adán como humanos, pero también fuimos creados en Cristo como divinos. Por eso dice Pablo que nosotros tenemos las dos semejanzas. A pesar de que nos manifestamos primeramente aquí en esta tierra como humanos, porque dice la Biblia que lo animal es primero y no lo espiritual. Lo espiritual se manifiesta después. Por eso tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pregunta aquí. ¿El Señor Jesucristo es divino o es humano? Nuevamente les hago la pregunta. Si gustas, recuérdate que es un diálogo esto y puedes comentar ahí. ¿El Señor Jesucristo es divino o es humano? Si hemos entendido la palabra, sabemos que el Señor es divino humano. Él tiene las dos semejanzas. Por eso dijimos que Él es el ejemplo para entender todo esto. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, nos revela que Él ya existía desde antes de su encarnación. Lo dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora aplicamos la pregunta a nosotros. Usted que me está escuchando, usted que ha sido inscrito en el libro de los justos, usted que es creyente, que es hijo de Dios, que le dieron vida. La pregunta es, ¿usted ya existía antes de encarnarse? ¿Antes de tomar un cuerpo, antes de venir a esta tierra? ¿Usted ya existía? Si entendemos lo de Cristo, el ejemplo de Cristo, la respuesta es sí, porque fuimos creados en Cristo Jesús. Quiere decir que cuando Dios creó a Cristo, también nosotros fuimos creados en Él. La mente natural, por supuesto, que no puede percibir esto. Tampoco puede percibir, ¿se acuerdan del grupo que siempre mencionamos? Que ellos no pueden entender que Cristo es divino humano. Ellos no pueden entender que Él es Dios, pero también es criatura. Hemos entendido hasta acá y la palabra ha sido claro con nosotros, consistente, de que Cristo es divino humano. Él es divino porque Él es Dios y Él es humano porque Él es hombre 100%. Significa que nosotros somos igualitos a Él porque fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces, estamos tratando de aplicar el capítulo 1
aunque ya lo vemos con claridad, ya vimos que el Dios triuno, con todas sus bendiciones espirituales procesado y aplicado al hombre, produce la iglesia, que es una iglesia que tiene que tener un espíritu de sabiduría y de revelación. Con ojos abiertos es lo que dice Pablo, porque la iglesia viene a ser la expresión de Cristo y la expresión de Dios, y que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, lo que tenemos que ir entendiendo es que el capítulo 1 es para el capítulo 2, para que nosotros seamos salvos por gracia. Repito nuevamente este concepto. El capítulo 1 es para el capítulo 2, para que nosotros seamos salvos por gracia. Si entendemos esto, podemos decir juntos en esta mañana esta declaración. Señor, diga conmigo, Señor, todo lo que explica el capítulo 1 se llama gracia. Señor, todo lo que explica el capítulo 1 se llama gracia. Si nosotros en esta mañana confesamos que estamos viendo esto nos va a ayudar a ver más, porque por eso hemos dicho que es una maldición decir no entiendo. Si usted sabe que es un entendido, diga entiendo, confiéselo. Porque dice la Biblia que en tu luz veremos la luz. Si usted dice no entiendo, no va a entender. Pero si usted dice entiendo, lo creo. Amén, así es. Pero convencido, pues, no porque lo estoy diciendo para que usted diga que entiende, no, sino que usted realmente se le ha revelado y usted está seguro de lo que está diciendo. Entonces usted va a poder ver más. Tenemos que confesar que ya podemos ver el capítulo 1. Y nuevamente lo repito, si hay alguien entre nosotros hasta aquí que no entiende lo que dice el capítulo 1 de Efesios, debe de orar pidiendo, debe de llorar, tiene que humillarse y decir, Señor, muéstrame, porque sospecho de que tú no tienes que entender. ¿O será que tú no eres, si alguien dice no entiendo, será que no tiene que entender eso? Porque hay gente que no tiene que entender esto, pero gracias a Dios que usted sí entiende, yo entiendo lo que estamos hablando. Tenemos que entender lo que es la gracia. Todo lo que el capítulo 1, ¿verdad? Es la gracia, ahí nos muestra la gracia. Entonces tenemos que entender lo que es la gracia, porque de acuerdo al capítulo 2, la gracia es la que nos salva. Nosotros tenemos que ir a la semilla para entender bien lo que es la gracia. En otro mensaje hablamos de lo que es la gracia un poco. Y ahí está en Éxodo capítulo 3. Ahí estuvimos explicando en Éxodo capítulo 3 lo que es la gracia. Y cuando venimos al libro de los Hechos nos explica también, porque pasados 40 años, Moisés, porque la gracia está relacionado con la vida de Moisés. Moisés, pasado 40 años, Moisés quiso rescatar a sus hermanos. Cuando él tenía la edad de 40 años, él quiso rescatar a sus hermanos. Recién él había alcanzado la grandeza de Egipto, tenía influencia, tenía el poder. Entonces, Moisés quiso rescatar a su pueblo, al pueblo, porque él se había graduado de las letras de los egipcios, él iba a ser el próximo faraón. Entonces él al verse poderoso, al verse grande, graduado con las letras de los egipcios, él quiso apoyarse en eso y rescatar a sus hermanos. Pero ya vimos lo que sucedió, lo que pasó con él fue que lo vieron matar a un egipcio. Por tanto, él tuvo que huir. ¿Y por qué? Porque él no actuó en gracia. Él se vio en sus propias fuerzas y quiso rescatar al pueblo. Por eso, en ese entonces, él se creía poderoso para rescatar a sus hermanos. Él no dependía de alguien. Pero con su propia fuerza mató a un egipcio. Entonces dice que Faraón ordenó para que lo persiguieran y lo mataran. ¿Y qué hizo Moisés? Tuvo que huir. Eso es una enseñanza para nosotros, pero no vamos a entrar en detalles, sino que estamos solamente hablando, platicando lo que es la gracia, porque tiene que estar relacionado con todo esto. Moisés tuvo que huir porque no era el tiempo para salvar a sus hermanos y no era la manera, no era la forma. Y lo que él hizo fue que se fue a Madián. Entonces hasta aquí
Todavía no entendemos lo que es la gracia porque no es fácil entender la gracia. Entonces tenemos que Moisés se fue a Madián y pasado otros 40 años, dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor que el Señor Dios se le apareció en una zarza que estaba ardiendo. Y dice la Biblia que Moisés vio que la zarza estaba ardiendo y le llamó mucho la atención porque no se consumía. Y él dijo, voy a ir a verlo, ¿por qué razón no se quema? Y allí hay un secreto para nosotros. Porque después nos dice en Deuteronomio que la gracia del que habitó en la zarza, o sea que cuando Dios le dio la visión a Moisés, Dios le dijo, la zarza, Moisés, quiero que sepas que la zarza eres tú. Y entonces vemos que Dios le mostró a Moisés que a través de esa visión, él era una zarza, porque a través de la zarza, vemos que la zarza es un arbusto chiquito, lleno de espinas, es algo insignificante. Para que Dios nos pueda usar, necesitamos ser alguien insignificante. Por eso cuando leemos a Pablo dice que Dios escogió lo que no es para avergonzar lo que es. Porque no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Dios le dijo a Moisés, a través de esa visión, Dios le dice a Moisés, tú, Moisés, tú eres la zarza. Y ¿sabes qué? El fuego soy yo. Y el propósito de que tú veas esta visión es con el propósito de llamarte, porque yo quiero que tú trabajes para mí, yo quiero que tú rescates a mi pueblo. Pero no quiero que tú lo hagas como hiciste hace 40 años. Porque ahora el trabajo que quiero que hagas es un trabajo que está lleno de la gracia. Abre bien los ojos y ve bien la zarza. Porque la zarza eres tú. Un arbusto chiquito, insignificante, ese eres tú. Y esta zarza no se quema porque yo soy el combustible que se quema, que está ardiendo. Pero ¿sabes qué? No te voy a consumir porque te necesito. Y quiero que veas que mi fuego arde solo, arde sin ti, sin que tú hagas algo. ¿Damos cuenta de lo que es la gracia? Porque estamos queriendo descubrir lo que es la gracia. Dios, hasta aquí entonces, a través de todo esto, vemos que Dios nos necesita a nosotros para hacer nada. Oigan bien lo que es este concepto. Dios nos necesita a nosotros para hacer nada. Solo nos necesita como un colaborador, como un hombre que tenga fe y que se deje usar. Y que le digamos, Señor, aquí estoy como zarza. Echa tu fuego, arde en mí. Y que todos vean que no soy yo, sino que eres tú el que produce el fuego, el que produce las llamas. Amén. Está maravilloso todo esto, ¿no? Dios le estaba hablando a Moisés en la zarza y eso lo sorprendió mucho. Gracias a Dios que Moisés sí entendió, por eso en Deuteronomio él habla de todo eso. Vamos a leer Deuteronomio 33, 16. Deuteronomio 33, 16. Dice, y con las mejores dádivas de la tierra y de su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Ahí vemos la característica de un siervo de Dios que conoce lo que es la gracia. Porque después de que José, sus hermanos lo querían matar, finalmente él los bendice. Esa es la característica de una persona que conoce lo que es la gracia. Moisés era un hombre que conocía lo que era la gracia. Él aprendió la lección de lo que es la gracia. Amén. Porque es Dios haciendo las cosas a través de él. Amén. Hablar superficialmente, porque muchos tienen el concepto superficial de lo que es la gracia y todos creen que solamente es un favor inmerecido, porque se basan aquí, dices que por gracia soy salvo.
Pero eso es conocerlo superficialmente. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque aquí verdaderamente podemos ver lo que es la gracia. La gracia es Dios como el fuego que arde en la zarza, que es un arbusto chiquito, insignificante. Es decir, es que Dios hace todo por nosotros, porque Él nos escoge, nos predestina, va y muere en la cruz, nos redime y nos sella. Él hace todo. Por eso nosotros no tenemos que hacer nada. La gracia es que Dios haga todo por nosotros. Por eso Pablo dijo, antes he trabajado que todos aquellos apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces nosotros tengamos cuidado de querer actuar en nuestra propia fuerza y que nos dé ganas de hacer algo por nuestras propias fuerzas para querer ayudar a Dios. Pero Dios no quiere eso. Hay gente que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, Dios, Él no quiere nada de nosotros. Solamente quiere que colaboremos y que cooperemos con Él, que tengamos fe y nos dejemos que Él haga todo. Eso es lo que Él quiere. Que seamos esa zarza chiquito, lleno de espinos, insignificante, y Él es el fuego en nosotros. Si captamos hasta aquí lo que es la gracia es que viene Dios y lo primero que nos declara en los primeros versículos de Efesios capítulo 2 es de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos hijos de desobediente, hijos de ira. Y nos dice que nosotros, usted y yo, pasamos aquí, que era necesario que nosotros pasamos aquí, pero Él nos manda escogidos y predestinados a esta tierra. Pero bajo un principio fundamental que no debemos de ignorar, que pasamos como que si fuéramos unos hijos del diablo, unos hijos del chamuco. Dios soberanamente nos hace participar como hijos de desobediencia. Es necesario, no hay ninguna escapatoria. Venimos a ser hijos de ira y ya como cristianos, ¿sabes qué, hermano? Seguimos siendo desobedientes. Tenemos que aprender la obediencia. No el hecho de ser cristianos, ya somos muy obedientes. Hay muchos cristianos que son desobedientes. ¿Qué te parece que en esta mañana los invitamos a que se conectaran a través de esta transmisión? ¿Y sabes qué están haciendo muchos? Afanados y turbados en otras cosas, desobedientes. No reciben la palabra de Dios. No se acercan a escuchar porque si Dios me puso a mí es porque Él quiere hablar a través de mí para que tú seas edificado. Amén. Pero te das cuenta que seguimos siendo desobedientes. Seguimos siendo, ¿te das cuenta? Entonces, pero era necesario que pasáramos todos aquí. Muchos cristianos creen que por sus propias fuerzas van a lograr ser vencedores. Hace tiempo yo entendía así. Me acuerdo que un hermano decía, él no hizo bien la pregunta, pero ahora yo le entiendo lo que él me quería decir, porque él decía, ¿qué harías tú si en este momento murieras? ¿O qué pasaría contigo si en este momento murieras y a dónde crees que te irías? Y él me decía, ¿irías al infierno o irías al cielo? Y yo le dije, bueno, si yo cumplo los mandamientos, puedo ir al cielo. Pero ahora sé que no es así. Ahora sé que no es así porque no se trata de cumplir los mandamientos, sino se trata de que Cristo viva a través de nosotros, que sea Él haciendo las cosas en nosotros. Lo único que Él quiere de nosotros es que colaboremos y que cooperemos, que seamos de fe y que creamos a lo que Él está haciendo. Por eso no es por nuestras propias fuerzas. Para ser vencedores no necesitamos hacer las cosas. Nosotros tenemos que creer que para ser vencedor es por todo lo que el Señor ha hecho, hace y hará. Para ser vencedores es por todo lo que el Señor ha hecho, hace y hará en nosotros. Y si nosotros le reconocemos, Él lo hace y no nos vamos a meter en problemas. Cuando nosotros tratamos de ayudarlo, nos estamos metiendo en problemas con Él. Mientras no entendamos lo que es la gracia, seguiremos pecando y cayendo en pecado. La gracia es que Dios a través de nosotros haga su voluntad. Porque también la Biblia dice que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros.
El hacer nada es lo que Dios nos llamó, hacer nada. Y es lo que Dios lo mostró a través de Abraham. Abraham siempre quiso ayudar a Dios para poder tener un heredero. Pero Dios se disgustó con él, porque Abraham buscó hacer las cosas, obtener un heredero por medio de sus propias fuerzas, de sus propios medios. Pero hacer nada que estamos hablando aquí debe ser en el lenguaje humano. Espero que tú entiendas, porque si tú estás razonando, si no estás en el lenguaje divino que estamos usando en esta mañana, va a decir, entonces no debo de hacer nada, porque no hacer nada o hacer nada es ocuparnos con temor y temblor en el obrar para lo cual fuimos escogidos y predestinados, porque Dios es el que hace todo, es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer nada es hacer nada de lo tuyo y dejar que Dios haga todo lo que es de Él en nosotros. Eso se llama gracia. Pero el concepto humano, o sea, si tú estás en la tierra, en lo terrenal, en el lenguaje humano, tú vas a decir que hacer nada es acostarse a dormir, siendo pasivo, no teniendo iniciativa, escondiendo los talentos en la tierra y pensar que no tenemos que hacer nada. Pero Dios dice, colabora conmigo, coopera conmigo, cree en lo que estoy haciendo, déjate que yo haga las cosas a través de ti para que tú no hagas nada, porque yo soy la gracia. Yo soy la gracia del que habitó en la zarza. Tú eres una zarza, un arbusto chiquito, lleno de espinas, insignificante. Tú no vales nada. Tú no puedes hacer nada. Por eso Él dice, no hagas nada. Solamente deja, coopera. Coopera, colabora conmigo, cree en lo que estoy haciendo y vas a ser un vencedor. Es lo que el Señor está haciendo, porque así funciona la gracia. La gracia no es ayúdate que yo te ayudaré o ayúdame. No, la gracia es Dios haciendo todo en nosotros. Amén. Les hago una pregunta para terminar. ¿Dios realmente te está abriendo los ojos a esta realidad que estamos hablando? ¿Estás conociendo lo que es aplicar el capítulo 1 de Efesios al capítulo 2, que es estudiar bajo contexto? ¿Estás viendo las realidades que estamos hablando en Efesios 1 y Efesios 2? Bendito sea Dios, porque hoy nos muestra lo que es ser salvos por gracia. Ser salvos por gracia es porque Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Vinimos a esta tierra estando inscritos en el libro de los vivientes, pero nos rebelamos a la edad de 12 años y nos borraron de ese libro. Pero como veníamos escogidos y predestinados, creemos en Jesús, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, nos inscriben en el libro de los justos. Pero Dios dice, no solamente te voy a inscribir en el libro de los justos, porque mi meta, mi deseo es que tú seas un vencedor. De hecho, yo voy a lograr que seas un vencedor. Puede ser que seas un vencedor temprano o tardío, pero yo quiero que tú seas un vencedor, por tanto, te inscribo. Pero nosotros, si en vida, en los 80 años, nosotros no vivimos esa clase de vida, no dejamos que Cristo se forme en nosotros, no somos esa zarza que decimos, Señor, que tu gracia opere en mí, actúe en mí. Si nosotros no vivimos esa vida, la clase de vida de un vencedor, entonces somos borrados del libro de la vida, no del libro de los justos, porque fuimos salvos por obras, justificados por la fe. No es por obras para que nadie se gloríe, pero del libro de la vida sí podemos ser borrados porque no vivimos como vencedor. Entonces, pero los que sí son vencedores, los que sí se dejan que Cristo se forme en ellos, entonces ellos van a ser recompensados. Pero Dios, aquí está su sabiduría. Como Él ya decidió, nos escogió y nos predestinó, y la meta era ser un vencedor, Él dice, está bien, te voy a borrar tantito, solamente 1000 años del libro de la vida,
pero te voy a dar la oportunidad para que tú vayas al lloro y al crujir de dientes, a las tinieblas de afuera, y no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, y allí tú vas a ser un vencedor. Ahí sí vas a dar la altura, ahí sí vas a poder comprar aceite para tu alma, para tu vasija. Entonces, ¿sabes qué? Al final, como pagaste las extras, pagaste los extraordinarios, pasaste el examen extraordinario, entonces ahora yo te inscribo nuevamente en el libro de la vida, porque ahora eres un vencedor, pero no para el milenio, no para la recompensa, sino para la eternidad, para la nueva Jerusalén. Oh, maravilloso Dios, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces Dios logra todo. Todo viene a ser de Dios y a Él sea la gloria. La salvación es de Él. El poder es de Él. Porque cuán maravilloso es su sabiduría. Cuán maravilloso es su plan. O por eso dijo Pedro, dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? No hay a dónde. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Somos salvos por gracia. Eso es lo que significa ser salvos por gracia en Efesios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido conocerte, conocer lo que es la salvación por gracia. Te doy gracias por mis hermanos que sí atendieron en obediencia a acudir a esta reunión virtual. Y los que no, por favor, ten misericordia de ellos, despiértalos para que ellos puedan ver que está en juego su destino. Gracias en esta hora, gracias porque nos has revelado tu palabra, nos has hablado y sé con los hermanos que en cualquier lugar están. Gracias por tu iglesia en Tultitlán, en Chimalpa y en todos los lugares donde nuestros hermanos estuvieron atentos a este hablar, que tu hablar produzca vida en ellos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues terminamos, les entregamos otro mensaje de Efesios. Maravilloso Dios porque nos habla cada día. Entonces sigamos disfrutando. Te doy unos segundos para que te despidas. Pon algo. Acuérdate que siempre he aprendido del pastor José Carrillo que él dice que tiene que ser un diálogo esto, porque tú estás ahí enfrente de tu celular, de tu tableta, de tu computadora y tú puedes comentar algo y puedes aún decir, ahora entiendo, ahora yo quiero ser esa zarza, pero quiero dejarme que la gracia opere en mí, actúe en mí. Amén. Y tú eres salvo, no solamente de tu espíritu, sino de tu alma y aún de tu cuerpo. Oh, bendito sea Dios por este hablar que nos dio en este día. Yo estoy emocionado, estoy maravillado, sorprendido de lo que Dios ha hecho, hace y hará en nosotros. Dios te bendiga en esta hora. Despídete, manda un saludo a quien tú quieras y yo saludo a mi pastor Cayetano Ceja porque él ha sido un buen maestro para mí, a mi pastor José Carrillo porque ellos han sido buenos instructores, buenos pastores para con nosotros sus ovejas. Así que te invito a que conectemos enseguida con otros siervos que han de venir a darnos la palabra y hasta el último, como costumbre, tenemos a nuestro pastor Cayetano Ceja hablándonos del estudio del reino. Así que estamos viendo las parábolas, así que disfrutemos todo esto. Todo lleva a lo mismo, todo llega a lo mismo, así que estoy maravillado, estoy emocionado. Dios sea contigo, Dios habla bien de ti. Nos vemos, hasta la próxima.